Hola, mi nombre es María Emilia Vaca Cuellar y voy a exponer el ítem 3, que es el revoque exterior en las fachadas. Iniciamos con el índice, el cual vamos a explicar todos los puntos que se encuentran en la diapositiva, iniciando desde el objetivo, alcance, responsabilidades, normativas y permisos, equipo y herramientas, operación, desde el antes, durante y después de la instalación e inicio de este ítem. También sus variables de operación, materiales y detalles constructivos, su sistema integrado de gestión, su presupuesto y tiempo de ejecución, el análisis desde la perspectiva arquitectónica, las recomendaciones para este ítem y un glosario. Iniciamos con la definición. Aquí el revoque es una técnica utilizada en la construcción para recubrir y alisar la superficie de los muros y las paredes. También se la conoce como enlucido o repello, y este consiste en aplicar una capa de mortero compuesto de cemento, arena y agua sobre la superficie a revestir. En cuanto a sus objetivos, los principales son proteger la mampostería frente a la acción de la lluvia, la humedad, el viento, la radiación solar y otros agentes climáticos, prolongando la vida útil de la edificación. Luego está impermeabilizar parcialmente la superficie, disminuyendo la absorción del agua por los muros y reduciendo el riesgo de filtraciones, eflorescencias y deterioro de los materiales, y proporcionar un acabado uniforme y estético, corrigiendo pequeñas irregularidades de la superficie, mejorando la apariencia arquitectónica de la fachada. En cuanto al alcance de este ítem, para un proyecto de revoque exterior, los puntos específicos del alcance ayudan a definir claramente el trabajo a realizar, detallando los siguientes puntos: la cobertura de la superficie, la protección estructural, la estética y acabado, la corrección de imperfecciones, el mantenimiento y la reparación. En cuanto a la cobertura de la superficie, aquí se aplica sobre los muros exteriores de diversos materiales como el ladrillo, el concreto, los bloques y estructuras prefabricadas. En cuanto a la protección estructural, la impermeabilización evita que la entrada de humedad pueda dañar la estructura interna. En cuanto a la estética y acabado, este permite crear acabados decorativos lisos o texturizados y facilita la aplicación de pinturas o revestimientos especiales. En cuanto a la corrección de las imperfecciones, este recubre irregularidades y defectos de la superficie base, garantizando una apariencia uniforme. Y en base al mantenimiento y la reparación, este facilita el mantenimiento de la subyacente fachada, ya que él recubre el revoque y es más fácil de reparar o reemplazar que la estructura. Perdón. En cuanto a las responsabilidades, este está dividido por proyectistas y contratistas. En cuanto a los proyectistas, está el gerente general y el director de obra. La gerencia general está conformada por la arquitecta química obrera, el cual se encarga de la supervisión de la ejecución del ítem, el control de calidad, el control de cronograma y tiempo de trabajo que va a tener este ítem, y la solución de los problemas que se presentarán cuando estén realizando el ítem. Y el director de obras, que es el ingeniero Eika Cabrera, se encarga de la planificación y organización del ítem, gestión del presupuesto, supervisión y ejecución del ítem, control de calidad de los materiales y la documentación y reporte del trabajo, todo en base a este ítem. Y en cuanto a los contratistas, el contratista de revoque exterior, el señor Wilson, este se va a encargar de preparar adecuadamente la superficie, verificando que los muros estén limpios. Respeta la dosificación del mortero, preparando las mezclas homogéneas. Y el contratista, el señor Rolando, se va a encargar de ejecutar el revoque con el espesor especificado, manteniendo superficies planas, aplomadas, niveladas y con un acabado uniforme, y también de controlar la calidad durante la ejecución. Y la pasante, o sea, mi persona, la estudiante Vaca Cuellar Emilia, se encarga de la verificación de las medidas que estén acorde a los planos arquitectónicos, la documentación fotográfica, esto enviándole a la gerente general y al director de obra, y la supervisión y registro del avance. En cuanto a las normativas y permisos, está a nivel nacional y a nivel local. A nivel nacional nos encontramos con la Guía Boliviana de Construcción de las Edificaciones, aprobado por la Resolución Ministerial número 186 del año 2014.
y esta guía establece criterios generales de los materiales, procesos constructivos y acabados que deben cumplir las edificaciones, incluyendo el revoque exterior para garantizar la calidad, seguridad y la estética. Además, también las normas específicas el cual deben considerarse en el proceso constructivo para cumplir con los requisitos estructurales y de seguridad. Y a nivel local, en Santa Cruz, Bolivia, las normativas sobre este revoque exterior en edificaciones están reguladas principalmente por el Código de Urbanismo y Obras del municipio, que establece lineamientos técnicos y estéticos para garantizar seguridad y armonía en el entorno urbano. Las normativas incluyen aspectos como aprobación del diseño, características y materiales, altura y volumetría. En cuanto a la aprobación del diseño, el proyecto debe incluir el diseño de revoque y otros elementos exteriores, como las verjas y bardas, para ser aprobado por la autoridad municipal correspondiente. En cuanto a las características y materiales, se permite el uso de materiales cerrados y transparentes, con restricciones en porcentajes que aseguren la ventilación e iluminación adecuadas. Y en cuanto a las alturas y la volumetría, aquí la altura máxima para los cerramientos exteriores es de 2,80 metros y se deben adaptar a las topografías del terreno. Continuando con los equipos de protección personal, los EPP, aquí el personal, es decir, los albañiles, le dan prioridad a los guantes, es decir, protección de las manos. No utilizan casco de seguridad, chaleco de seguridad, los overoles en algunos casos, excepciones. Mayormente esto va en base al clima. Si hace calor no lo utilizan. Si hace frío sí. Los botines con punta de acero mayormente no lo utilizan en base a este ítem. Y las gafas mucho menos. Porque según los albañiles la excusa que dan es que esto le imposibilita trabajar más debido a la visibilidad. O sea que es una deficiencia en cuanto al avance del ítem. En cuanto a la herramienta, el revoque exterior se utiliza en la llana dentada o llana lisa, carretilla y lampa, barilejo y espátula, regla metálica, el bastoformo, un balde, la regla de nivel y la mezcladora. En cuanto a los equipos eléctricos, la sierra circular, mezclador eléctrico, nivelador láser, vibrador portátil. En cuanto a los equipos de apoyo, el cortapiso, mezcladora, reflectores o pantalla y el guinche. El cortapiso mayormente lo utilizan para cortar, como se dice, el piso, el porcelanato, el cual utilizan en algunas partes de la fachada principal. En cuanto a la operación de revoque exterior de la fachada, esto vamos a explicar el antes, el durante y el después de este ítem. Empezando con el antes, que es la organización. Aquí iniciamos con el armado del andamio. Este es el soporte utilizado para realizar los trabajos de revoque exterior. Se llama andamio colgante artesanal o plataforma improvisada de trabajo. En este caso está diseñado con una estructura metálica y un sistema de apoyo como serruchos de seguridad, como el freno o ajuste. En cuanto al armado de este andamio, este se le llama andamio volado o plataforma volada artesanal. Es una estructura que se coloca hacia el exterior de la edificación, sostenido generalmente por soportes metálicos y tablones de madera. En este caso está improvisado con algunos elementos como las mallas para evitar la caída de materiales a las áreas colindantes, los vecinos, evitando problemas, ¿no? Problemas mayores. Y el soporte para este andamio están sujetados mediante fierros que soportan el andamio. En cuanto a su verificación, hablando del soporte de este andamio, están sujetados mediante fierros, como lo dije anteriormente, y están sujetos mediante una columna que está ubicada en la planta alta. También está sujetado por una soga para el arnés de seguridad de los albañiles. En cuanto a la dosificación del mortero utilizado en este ítem, está la bolsa de cemento, que es el cemento IP30, la arena, que son las bujías de arena gruesa, utilizando una carretilla para el transporte hacia el lugar donde le van a utilizar o vertir. Y el agua, que esto depende de la humedad de la arenilla, no tiene un promedio exacto de uso. Y también los vales de arenilla, la bolsa de cemento para el vaciado. En cuanto a la dosificación del mortero, aquí hay que verificar el nivelador, que esté
correctamente instalado para evitar accidentes. Y el salpicado del mortero, el cual humedece la pared donde se va a vertir el mortero. Hay que mojarlo bien. Y con ayuda de la paleta o una llana se realiza el salpicado del mortero sobre la superficie de la pared mojada que ya se nombró anteriormente. En cuanto a la nivelación del revoque exterior, hay que nivelarlo con una llana. Una vez nivelado la superficie se puede dejar el revoque tal cual, o si uno quiere puede darle una textura rugosa con la llana o la llana dentada. Esto dependiendo del acabado que se desee tener, ¿no? También se puede nivelar con la regla metálica. Esto con una regla metálica para nivelar la mezcla del mortero apoyándola en la faja guía. Y también se mueve la regla metálica de abajo hacia arriba, un movimiento zigzag para retirar el exceso de material. Y en cuanto a los filos, estos son los bordes definidos que se generan en las esquinas o guiones o uniones en cuanto a los planos de una superficie revocada. Eh, en cuanto al inicio del vaciado, aquí la estructura improvisada para evitar la caída del material. En esta estructura está compuesta por tablas colocadas de manera inclinada y con travesaños, el cual sirve como recubrimiento temporal o protección para evitar que el material, como los escombros o morteros, caigan hacia el piso o las áreas inferiores durante la construcción. En cuanto al avance de revoque exterior, aquí utiliza una talocha o llana, que es una herramienta manual utilizada en la construcción para alisar y dar acabado a las superficies de concreto o mortero. Aquí el trabajador lo utiliza para emparejar el material después de aplicarlo, colocando en un acabado más uniforme en la pared revocada. Y el plastoformo, aquí el albañil lo utiliza para darle un acabado final uniforme, liso, sin grumos, sin nada que evite que se vea uniforme visualmente. Y esto se repite el mismo proceso con las demás fachadas, ya sea frontal y la posterior. En cuanto a las variables, el revoque exterior en la fachada hay revoque hidrófugo y revoque plástico texturado. El revoque hidrófugo es un revoque que también es conocido como azotado impermeable o cerecita, que es una capa fina y aislante que se aplica sobre la mampostería para bloquear la humedad y filtraciones de lluvia. Este se realiza mezclando el cemento, arena fina y un aditivo hidrófugo. Y el revoque plástico texturado. Este revoque plástico texturado es un revestimiento decorativo e impermeable a base de resinas acrílicas y cargas minerales. Este reemplaza el sistema tradicional de revoque fino y pintura en un solo paso. Y su gran elasticidad previene la formación de microfisuras y es ideal tanto para paredes interiores como exteriores. En cuanto al sistema de gestión integrado de este ítem, nos vamos a la seguridad ocupacional. Como nombré anteriormente, no utilizan casco de seguridad, protectores aditivos, peor protección visual. Pero sí están las siguientes operaciones, el cual cumplen, como el control de capacitación previa al proceso, el personal capacitado con el uso de equipos, el control de orden y limpieza, eso es muy esencial. El control de los EPP de trabajadores controlan, pero ahí como que le dan las excusas, ¿no? Al director de obra del por qué no están utilizando cierto material de seguridad. Los guantes de seguridad y las gafas de seguridad, el cual no las utilizan, pero sí la ropa de seguridad. Esto sí en base al clima. Si hace frío lo utilizan, si hace calor no. Llevan una ropa más holgada. Pero sí hay un control de orden y limpieza durante la ejecución del trabajo de este ítem. En cuanto a la seguridad medioambiental, aquí el checklist del revoque exterior, sus operaciones sí cumplen, a excepción de una que la nombraré enseguida. Sí cumple la disposición de residuos y escombros, también cumple el uso controlado del agua, cumple la calidad de materiales utilizables, cumple el retiro de sustancias peligrosas, pero no cumple con el control de emisiones de ruido, el cual hemos tenido problemas con los vecinos colindantes. Pero cumple con la limpieza del lugar, sobre todo en la acera, ¿no? Como el vecino es un poco medio complicado, sí o sí debemos de cumplir esto evitando ciertos problemas. Aquí la seguridad medioambiental se refiere a la implementación de prácticas y materiales sostenibles en la construcción de las paredes internas, es decir, los tabiques,
el cual minimiza el impacto ambiental y promueve un entorno seguro. En cuanto a la calidad ISO 9001, aquí el registro del control de calidad en base al castigado de revoque y el revoque exterior. El castigado de revoque aquí sí cumple con los materiales de calidad, la dosificación correcta del mortero y la uniformidad de junta. Esto es esencial para evitar mayores daños. Y en base al revoque exterior también cumple con la hidratación antes del vaciado, aplicación correcta del mortero, aplicación correcta de los bulines, peinado del mortero para adherencia, implementación de las zonas húmedas. En este caso no eran bulines, eran una plomada que se utilizaba. Ya, en base al revoque exterior, el presupuesto y tiempo de ejecución, aquí lo cobraba 17 bolivianos. Este costo sí depende del tipo de acabado que se desea aplicar. Generalmente el precio por metro cuadrado varía de acuerdo con el material y la mano de obra. Aquí el revoque grueso, es decir, la base, este tipo de revoque sirve como la primera capa y tiene un costo promedio dependiendo de los metros cuadrados que realice el albañil. Además, los factores como la altura del trabajo, la preparación previa de la superficie y la calidad de los materiales influyen también en el presupuesto final. Y en cuanto al tiempo de ejecución, el avance final para la fachada tardó una semana, con todo el avance mencionado en la operación anteriormente en la explicación. En cuanto al análisis desde la perspectiva arquitectónica, aquí el revoque exterior constituye uno de los acabados más importantes de la envolvente arquitectónica de una vivienda, es decir, unifamiliar, ya que no solo cumple una función estética, sino también de protección y conservación de la edificación. Su correcta ejecución permite obtener fachadas uniformes, resistentes y duraderas frente a las condiciones climáticas, mejorando la calidad visual y funcional del proyecto. Por ejemplo, la protección del envolvente, aquí el revoque actúa como una barrera de protección y las variaciones térmicas, reduciendo el deterioro de los muros y prolongando la vida útil de la construcción. En cuanto a la calidad estética, este permite obtener superficies lisas, alineadas y homogéneas, mejorando la composición arquitectónica de la fachada y facilitando la aplicación de pinturas, revestimientos o acabados decorativos en la superficie final. Y en cuanto al confort de la vivienda, contribuye a mejorar el comportamiento higrotérmico de los muros, reduciendo parcialmente la transparencia de calor y la penetración de la humedad, favoreciendo ambientes interiores más confortables para el usuario. En cuanto a las recomendaciones para este ítem, que es el revoque exterior en las fachadas, vendría a verificar la preparación de la superficie, controlar la dosificación del mortero, mantener un espesor uniforme. En cuanto a verificar la preparación de la superficie, antes de aplicar el revoque hay que comprobar que los muros estén limpios, libres de polvo, grasa, restos de mortero y correctamente humedecidos para garantizar una adecuada adherencia. Como decía, controlar la dosificación del mortero es preparar el mortero conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, utilizando materiales de buena calidad y respetando las proporciones de cemento, arena y agua para evitar fisura y desprendimiento, el cual le dan un mal aspecto, y mantener un espesor uniforme. Aquí aplicar el revoque con un espesor constante mediante puntos guía y fajas maestras, verificando continuamente la planidad, verticalidad y nivelación de las fachadas. Y terminamos con un glosario de revoque exterior en base a este ítem, el cual logré obtener 4 palabras que necesitaba tener el concepto propio de cada una. Por ejemplo, el torno manual o el cabrestante, el cual es una herramienta de elevación que utiliza un motor eléctrico y un cable de acero enrollado en un tambor para subir materiales pesados como los baldes de mezcla, ladrillos o viga, hacia el piso superior, la planta alta, o al techo de forma rápida y segura, dependiendo, ¿no? Para qué lo van a necesitar, es decir, la función que le dan en base a este ítem. También está la malacate manual o torno de izado, que es un equipo de elevación portátil que se ocupa a mano mediante una manivela utilizando un sistema de engranajes
para multiplicar la fuerza del operario, es decir, el albañil, y subir o bajar las cargas ligeras y moderadas, como dije, por ejemplo, los baldes de mezcla, los ladrillos o vigas, es decir, los materiales que están utilizando en este ítem. Y también el andamio volado, que fue el que expliqué con anterioridad, que es una estructura que se coloca hacia el exterior del edificio o la vivienda, en este caso que estoy realizando mi pasantía, sostenido generalmente por los soportes metálicos y los tablones de madera. Esto, este fue uno de los puntos que expliqué con anterioridad. También está la talocha o la llana. En sí no es la llana dentada, es la llana lisa, que es una herramienta manual utilizada en la construcción para alisar o dar acabado a las superficies de concreto o mortero. Y así termino la explicación de este tercer ítem. Muchas gracias.